mandamos a los chicos a la guardería atrás, ¿sí? Los chicos van también a tener su tiempo de enseñanza, de palabra, ¿sí? Y por eso es muy importante que les hagan entender esto a los niños, pero sobre todo que los entendamos los padres, ¿sí? Está bueno que se queden hasta el final, traten de no retirarlos antes, porque también están teniendo su tiempo de mensaje, de palabra ellos allí atrás. Bien. Les decía, seguimos con la serie de Efesios, que, no sé, me parece que la vamos a terminar recién por abril o mayo, por las cosas que vienen en agenda ahora, pero no importa, vamos de a poquito asimilando todo lo que Dios nos está hablando en esta palabra. Y repasando la serie de mensajes que hemos expuesto sobre la carta de los Efesios, podemos ver, y yo me tomé el trabajo de mirar un poquito de nuevo los pasajes y todo lo que hemos estado predicando. Les pido por favor enseguida que se organicen, se ordenen y se sienten todos para no distraer. Les agradezco. Solo con que esté el sonidista atrás es suficiente. Y les decía que, repasando un poco todos los pasajes y la palabra que hemos compartido en Efesios, es claro, ¿no?, que el objetivo del apóstol Pablo no solamente era establecer principios para la vida del individuo cristiano, sino que lo que estaba haciendo era poner fundamentos para la edificación del cuerpo de Cristo en Éfeso y, por supuesto, para todos nosotros hoy también, ¿sí? Y esto se ha traducido en distintos principios fundamentales de los que hemos ido hablando, ¿sí? Y que se tienen que traducir en acciones prácticas, es decir, en manifestaciones claras y concretas que lleven a la edificación del cuerpo. Y en el pasaje que vamos a ver hoy, Pablo hace centro en la verdad, ¿sí? Por un lado refiere a dos amenazas contra la verdad, una interna y otra externa, y también plantea las consecuencias prácticas que debe tener para nosotros y para la iglesia vivir en esa verdad. Bien, así que el mensaje de hoy se titula Verdad que transforma, y yo los voy a invitar a que lean conmigo el pasaje que está en Efesios 4, 14 al 32. Yo lo voy a leer de la Reina Valera contemporánea. Ustedes lo tienen así el pasaje también en el boletín, y si no lo pueden seguir en la pantalla, y dice así. Esto viene de conexión de el mensaje del pasaje de la semana pasada que nos compartió el pastor José, y de hecho yo volví sobre 3 de los versículos con los que él había terminado el mensaje. A partir del versículo 14 dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pero esto quiero decirles en el nombre del Señor, y en esto quiero insistir: no vivan ya como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía. Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido. Por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón, viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero eso no lo aprendieron ustedes de Cristo, si es que en verdad oyeron su mensaje y fueron enseñados por Él de acuerdo con la verdad que está en Jesús.
En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso, cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes de que se ponga el sol y no den lugar al diablo. El que antes robaba, que no vuelva a robar. Al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Padre, que la palabra en esta mañana sea como espada de dos filos que penetra en nuestro corazón y que inunde, Señor, de tu verdad nuestras vidas. Señor, que esta verdad sea transformadora en nosotros para transformar también nuestro entorno. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Veo acá, como les decía al principio, dos amenazas para comenzar. Una interna y la otra externa. La primera es la que vemos en el versículo 14. Habla de vientos de doctrina y artimañas engañosas, generada por gente que mediante esas herramientas arrastra a los fluctuantes, desviándolos de la verdad. Esta es la primera amenaza, que es la amenaza interna, ¿sí? Está hablando de gente de adentro de la iglesia, no de afuera, ¿sí? Está hablando de gente de adentro de la iglesia y habla de vientos de doctrina y artimañas engañosas. Y en esto quiero diferenciar. Quizá sea simplemente una interpretación mía, pero hay dos formas de terminar engañándonos y desviándonos de la verdad. Una, por engañadores y por artimañas engañosas de gente que a propósito, que adrede, nos quiere desviar. El engaño es provocado por alguien que tiene la intención de enredarte, engañarte, hacerte pensar que vas en un sentido y llevarte en otro. ¿Bien? Pero no es la única forma de desviarnos de la verdad. Habla primero de vientos de doctrina, ¿sí? Voy a leer el versículo de nuevo. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes arrastrados para todos lados por viento de doctrina y por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas. Habla de las dos cosas. Y yo digo, ¿por qué los separo? Porque los vientos de doctrina para mí también hablan justamente de formas de interpretación y de doctrinas que se generan en torno a la palabra y que a veces, aún con buenas intenciones de aquel que las promueve y las establece, también nos terminan desviando de la verdad. ¿Y cuántas veces nos hemos terminado desviando de la verdadera práctica cristiana, aún creyendo que hacíamos lo correcto? Y cuando estamos fluctuantes, cuando no estamos bien cimentados y cuando no están ejercitándose los ministerios de los que habla previamente el pasaje, en lo que no me voy a explayar porque ya nos predicaron de esto el domingo pasado, ¿sí? Y por eso el para qué, es decir, todo lo anterior, repasen el mensaje del domingo pasado, es para que ya no seamos niños fluctuantes.
El establecimiento de los ministerios y de una iglesia sólida que pone fundamentos tiene que ver con esto, para que no nos desviemos de la verdad. Hay personas que se apartan del buen ejercicio de los ministerios antes explicados por el apóstol en este mismo capítulo y como consecuencia, contrariamente al propósito de perfeccionamiento y edificación, ver los versículos 11 al 12 del capítulo 4 de Efesios, traen destrucción al cuerpo. Y acá me quiero detener un instante y hacer un paréntesis para hablarle a nuestro pastor. Estamos viviendo, yo creo, un tiempo maravilloso y un tiempo de cambios que van a traer una mirada nueva y un entendimiento nuevo y por lo tanto un estilo de vida nuevo de iglesia. Y estamos confrontándonos todo el tiempo con modelos, con vientos de doctrinas anteriores, viejas, que nos han hecho creer que la iglesia tenía que caminar o nos han hecho practicar la vida de la iglesia por una forma, y hoy estamos entendiendo que Dios está trayendo un renuevo y una forma nueva. Esos vientos de doctrina a veces hasta nos terminan desviando de nuestra verdadera identidad. Ayer leí una frase mientras estábamos en el encuentro de los pastores del ministerio, de alguien que lo escribió en Twitter y que decía: tratar de ser alguien que no sos es solo desperdiciar a alguien que ya sos. Tratar de ser alguien que no sos es solo desperdiciar a alguien que ya sos. La verdad, lo primero que hace es liberarnos, no atarnos. Y vivir en la verdad, lo primero que hace es transformarnos a nosotros para cimentarnos en el lugar correcto. Y nuestro ministerio está caminando un formato nuevo. Y por eso yo me resisto siempre a compararnos con ministerios de otro tipo, porque Dios a nosotros nos dio otro ministerio, no el de otros, el nuestro. ¿Y por qué te quería hablar a vos, papá? Porque ayer 2 veces o 3 se mencionó algo muy importante, y es que vos sos un padre. No sos un gran líder, no sos un gerente, no sos un conductor, sos un padre. Y tratar de ser alguien que no sos es solo desperdiciar a alguien que ya sos. Y los que te siguen, los que te buscan y los que nos mantenemos sujetos a tu ministerio, lo hacemos no porque sos un gran conductor, sino porque sos un gran padre. El padre no retiene a los hijos, el padre no les dice todo el tiempo lo que tienen que hacer. El buen padre, como decíamos antes y le compartíamos a Walter, con sabiduría, con prudencia y con ciencia edifica la casa, pone fundamento en sus hijos, instruye a los niños en su camino para que cuando sean grandes no se aparten más, pero no los retiene. Y vos sos padre, entonces seguramente habrá algunos que serán hijos pródigos que se van a ir y algún día volverán. Algunos se olvidarán de las enseñanzas que le diste y algún día recapacitarán. Algunos más testarudos capaz que se mantendrán siempre cerca y no se darán cuenta de todas las riquezas que tienen y de la bendición que tienen por estar cerca, como el hijo mayor que se quedó junto al padre. Pero por sobre todas las cosas, lo que más disfruta un padre es ver que sus hijos maduran, crecen, se desarrollan, multiplican y hasta lo superan al padre. Pero siempre el buen hijo recordará las enseñanzas, el sostén y el fundamento que les puso su padre. Y el tiempo que viene para la iglesia, tengo la convicción de que necesita mucho más de padres que de líderes y conductores. Necesita padres y pastores de verdad. Así que yo te bendigo y bendigo el tiempo
que Dios nos está privilegiando vivir, de tenerte como padre entre nosotros y de haberte soltado también, como un hijo que también suelta al padre y lo deja, que también camina un nuevo tiempo, porque yo creo que lo que viene para tu vida y para tu ministerio y para la iglesia es tremendo, pero necesitamos pararnos en esta verdad que transforma las cosas y abandonar vientos de doctrina distintos y aún espíritus engañosos que nos quieran detener. Continúo. La segunda amenaza que veo es la amenaza externa. Y es la que vemos en los versículos 17 a 19. Porque Pablo menciona luego, ¿sí?, la amenaza que se presenta de los que están fuera del cuerpo. Llama a los seguidores de Cristo a cuidarse de terminar siendo cristianos vacíos, como los que en definitiva no tienen a Dios, que han endurecido sus corazones y se han entregado al pecado. ¿Sí? Porque podemos desviarnos de la verdad porque estamos llevados por todo viento de doctrina interno, por querer mantenernos arraigados a estructuras, a formas, a sistemas que en algún momento se establecieron y que nos han desviado de la verdad, pero también corremos el riesgo, y es un riesgo que nosotros, sobre todo una iglesia como la nuestra, que está justamente queriendo abandonar esos vientos de doctrina, corre el riesgo de terminar con un mensaje vacío. Esta semana hablábamos con José justamente de esto, de la importancia de no perder algunos fundamentos y una parte de nuestra misión y de nuestro mensaje, que a veces, cuando empezamos a edificar un tiempo nuevo, lo terminamos olvidando y podemos terminar haciendo una tarea fabulosa en lo social, una inserción bárbara en la ciudad, pero haciendo la misma tarea que hace cualquier otra fundación, asociación en la ciudad, pero perder la esencia de nuestro mensaje, el contenido de nuestro mensaje, el poder de nuestro mensaje. Y por eso que dijimos, necesitamos del Espíritu que nos imparta de su poder para establecer el testimonio del Evangelio en medio nuestro. Pero hay una amenaza permanente de ceder a vivir una vida igual que los gentiles, dicen las otras versiones, pero en realidad la traducción es esta justamente, igual que los que están sin Dios, igual que los que viven sin el Señor, que tienen su corazón endurecido, que se han entregado al pecado, a una vida sin propósito y sobre todo una vida sin la justicia y la santidad de la verdad. Así que tenemos dos amenazas, que es importante identificarlas para estar atentos y caminar en la verdad, de la que vamos ahora a describir algunas cosas en los puntos siguientes, pero cuidándonos de no desviarnos. Una amenaza interna y una externa. Pero después, entonces Pablo contrasta las consecuencias del accionar de esas amenazas con los resultados de vivir en la verdad. Y expone las claras evidencias que debe dar un discípulo que vive en su verdad, una verdad que transforma. Entonces vamos a ver ahora los resultados que debiera arrojar un discípulo que vive la verdad. Que vemos allí en los versículos 20 y 24 es que la verdad transforma al discípulo interiormente. Dice el versículo 20 al 24, pero eso no lo aprendieron ustedes de Cristo, si es que en verdad oyeron su mensaje y fueron enseñados por Él, de acuerdo con la verdad que está en Jesús. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios, en la justicia
y santidad de la verdad. La verdad reviste al discípulo, reviste al cristiano, reviste al Hijo de Dios de una nueva naturaleza, renueva su mente, lo justifica y lo santifica. Vivir en la verdad tiene consecuencias radicales para la vida del discípulo. Cuando Cristo toma el control de nuestra vida, somos investidos de su verdad por el poder del Espíritu. Esto es innegable y es una consecuencia irreemplazable, irrechazable. No podemos negar y no podemos vivir en la verdad, decir que tenemos a Cristo y que esto no ocurre en nuestra vida. Y si nosotros vivimos en la verdad, entonces vivimos en una nueva naturaleza. En Cristo hemos muerto a nuestra vieja naturaleza de pecado y de corrupción para nacer a una nueva vida en Cristo, una vida de santidad, una vida de justicia en la verdad. Pero lo segundo que ocurre es que la verdad transforma al discípulo para edificación del cuerpo. Antes de ver algunas cosas que vamos a apuntar ahí, que también las tiene en el boletín, y que tienen que ver con la... En primer lugar, dice Pablo que al profesar la verdad, Cristo toma el control para dirigir la edificación del cuerpo para la unidad por la acción de cada miembro. Versículos 15 y 16. Dice, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, cuando caminamos en la verdad que nos ha transformado primero a nosotros, también el Espíritu opera a través nuestro para la edificación de toda la iglesia. Cuando estamos cimentados en la verdad y la verdad ha transformado nuestra vida, comenzamos a cumplir la función en el cuerpo para la cual Dios nos ha llamado, y necesariamente la manifestación lógica de vivir en esta verdad es que somos herramientas para la unidad. En realidad tiene que ver, como dice el pastor siempre, Pastor José, en realidad no es que tenemos que construir la unidad. El cuerpo es uno. Pero cuando estamos en la verdad, estamos sanos, adheridos al cuerpo, y comenzamos a cumplir el rol que tenemos asignado en el cuerpo, y entonces hacemos que el cuerpo funcione como debe funcionar en unidad para la edificación mutua unos a otros, para que cada uno cumpla su rol. Dice unidos por las coyunturas, y esto es fundamental, porque si hay algunos que son brazos, pero las coyunturas no están funcionando adecuadamente, aunque la mano se mueva, si el brazo no trabaja porque la coyuntura no funciona, el brazo no puede cumplir su función adecuadamente. Entonces, cuando la verdad transforma al discípulo, la transforma para edificación del cuerpo. Y después, entonces, va a explicar Pablo las manifestaciones prácticas de esta verdad que transforma. Lo primero que Pablo le dice es hablar verdad. Lógicamente, si caminamos en la verdad, no podemos hablar mentira. De lo contrario, la verdad no está en nosotros. Y es que siendo miembros los unos de los otros, es imposible que la verdad no salga a la luz. Cuando en el cuerpo se duele una parte del cuerpo, todo el cuerpo se entera. La verdad
no queda encubierta. Todo el cuerpo se entera. Si no nos enteramos del dolor de un dedo, posiblemente sea porque o el dedo no está en el cuerpo o porque algo ha cortado la comunicación de esa parte del cuerpo con el resto. Y entonces no nos enteramos. Pero cuando el cuerpo funciona adecuadamente y se soporta en la verdad, se sustenta en la verdad, todo sale a la luz. Nada es oculto. Y no podemos mentirnos los unos a los otros. Si caminamos en la verdad, entonces tenemos que hablar verdad. Versículo 25. Desechen la mentira y hablen la verdad con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. No nos podemos engañar a nosotros mismos. Si nos engañamos entre nosotros, no podemos funcionar como cuerpo, no podemos funcionar en unidad. Estamos destruyendo el cuerpo. Segundo, habla del enojo, del pecado y del diablo. Enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. Podríamos decir que enojarse es casi un acto reflejo. Una situación que nos desborda, un hecho que nos molesta sobremanera, una actitud que no nos gusta, puede generar en nosotros una reacción de enojo. Y Pablo comprende que esto es inevitable. ¿No te enojaste por nada esta semana? ¿Quién no se enojó por nada esta semana? Bueno, entonces, ¿quiénes sí se enojaron? Yo me enojo un montón. En mi casa se enteran siempre. Mis viejos también. Sabrina también. Y hasta Gachi y Arturo creo que llega. Después más para acá se enteran menos del enojo. Pero me enojo un montón. Pablo dice, enójense. No está estimulando al enojo, Pablo. Lo que está diciendo es lógico que puedas enojarte, pero no peques. Que no se ponga el sol sobre tu enojo. Es decir, una cosa es la reacción del momento, el acto reflejo, eso que no pudimos contener. Y otra cosa es que después te afirmes y te fundamentes en tu enojo y camines en el enojo y dejes que pase el día y que venga un nuevo día y vos todavía seguís arraigado, firme, fundamentado, caminando en ese enojo. Son dos cosas diferentes. Y por eso Pablo dice, enójense, pero no pequen, es decir, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Reconcíliense antes de que ponga el sol, es lo que quiere decir. La versión es nuestra, yo le digo en memoria, no se ponga el sol, reconcíliense antes de que se ponga el sol, antes que termine el día, antes de irte a dormir con la amargura, resolvé esa situación. Primero en tu corazón y después con quien tengas que reconciliarte. A veces nos tenemos que reconciliar con nosotros mismos. ¿Y por qué? Porque si no lo hacemos así, le estamos dando lugar al diablo. Porque estamos estableciendo división, molestia, broncas entre nosotros y le estamos cediendo el espacio que tenía la verdad y que tenía Cristo al enemigo. Porque donde no gobierna Cristo, gobierna Satanás. No hay términos medios. Y entonces te pregunto, ahora, no hace falta que levanten la mano. Se enojaron todos, por lo que vi. Por lo menos porque cuando pregunté si alguno no se enojó, nadie levantó la mano. ¿Se puso el sol sobre tu enojo? ¿Te fuiste a dormir enojado? ¿Estás enojado todavía por alguna de esas cosas que te enojaron en la semana? Reconcíliate pronto. No dejes pasar el día de hoy sin
resolver aquello que te tiene enojado. Porque dice la palabra que si caminas en la verdad transforma tu realidad para que ya no vivas enojado, para que puedas reconciliarte y así le quites a Satanás poder y gobierno sobre tu vida. En tercer lugar, habla el apóstol Pablo de robar versus dar. Versículo 28. El que antes robaba, que no vuelva a robar, al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. El contraste que presenta el escritor me permite pensar que la verdad no solamente transforma al discípulo para que no practique el delito para nosotros socialmente condenado. La verdad rompe con la pereza, con el egoísmo y moviliza a la acción, al trabajo y a la generosidad para atención del que lo necesita. Paso a explicar. Acá me atrevo a leer un poco más profundamente el concepto, porque nosotros decimos que no robe más, le estaría hablando a algún par de discípulos que eran medio chorros. Capaz que algunos cristianos todavía no dejaban sus viejas mañas. Porque nosotros, como con muchas cosas, tenemos nuestros paradigmas ya predefinidos y escuchamos las palabras y asociamos con ciertos actos, con ciertas cosas, con ciertas situaciones. ¿Sí? Entonces hablamos de pecado y pensamos en adulterio, en robar, a lo sumo en mentir. Menos piensan en evadir impuestos, en responder mal en casa, en enojarme y que se ponga el sol sobre mi enojo. Nadie lo toma como pecado eso. Y nadie va al Señor al otro día a confesarse los pecados porque se fue a dormir enojado. Y la Biblia dice que nos tenemos que enojar pero no pecar. Y para no pecar no nos podemos ir enojados a dormir. Pero nadie asocia esa palabra con pecado, esas situaciones con pecado. Porque ya tenemos como definido un esquema. Y con el robo nos pasa lo mismo. Robar, sí, algún chorro que roba, que estafó a otro, ese es ladrón. Pero fíjense lo que Pablo contrasta acá, dice, lo voy a volver a leer, el que robaba antes, no vuelva a robar, al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir con el que tiene necesidad. Es decir, que el que robaba no trabajaba, que el que robaba era un perezoso, era un vago, o era un cómodo que prefería ser servido por los demás. Cuando vos, en vez de cumplir tu función en el cuerpo y trabajar y ocuparte de lo que a vos te toca para edificación tuya, pero también para atender las necesidades de los demás, te pones en la cómoda y estás siempre esperando que te sirvan, siempre esperando que te den, siempre esperando que te apoyen, siempre esperando que te sustenten. Claro, capaz que estás trabajando y sostenés tu casa y llevas de comer, pero venía a la iglesia siempre a preguntar, che, ¿quién me ora? Nadie me visita, nadie te escucha, nadie me pastorea. Llaman a los otros, a mí no me llaman, a mí no me tienen en cuenta. ¿Sabes qué? Capaz que podés ser un ladrón. Suena fuerte, ¿no? Pero en vez de estar trabajando y ocupándote de la necesidad del otro, estás en la cómoda esperando que te den. Y aunque es una bendición, y Pablo habla de que nos tenemos que edificar unos a otros en amor, la fuente de toda verdad y de todos los recursos para nosotros está en Cristo. Y nosotros no tenemos que ir a reclamarle a los otros lo que nos tienen que dar. Nosotros tenemos que ir a Cristo para nutrirnos de todo lo que Él tiene para darnos, para ir a los otros a darles lo que nosotros tenemos para dar. Y cuando todos hacemos eso, así como Dios me está usando a mí para edificar a los otros y atender sus necesidades, Dios también está usando a los otros para atender la mía. Porque además, ¿saben qué? Dios no es deudor de nadie. Cuando le damos a otro, le estamos dando al Señor. Y nosotros al Señor
nunca le vamos a ganar en el dar. El Señor siempre nos da más a nosotros, de manera directa o por quien a Él se le cante la regalada gana bendecirnos. Entonces, cuando en vez de estar trabajando y ocupándote de ver cómo vos podés trabajar y hacer algo y generar un recurso para darle al otro, y no estamos hablando solo de lo material, en vez de eso estás quejándote en la cómoda, perezoso, esperando ser bendecido por los demás. Te convertís en un ladrón que le está robando a los demás y que no está poniendo nada de su parte a cambio. Porque el que toma lo de los otros y no lo paga es un ladrón. Y en el cuerpo estamos para edificarnos los unos a los otros en amor. Palabras que edifican versus palabras que destruyen y entristecen. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Confronta aquí la palabra obscena con aquellas que edifican y bendicen. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando la verdad está en nosotros, esto se manifiesta en nuestro vocabulario. El sello de nuestra redención. ¿Qué palabras están saliendo de tu boca habitualmente? ¿Cuáles son las palabras que más a menudo escucha tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus compañeros de trabajo, tus amigos, los miembros de la iglesia, tus compañeros de misión y ministerio? ¿Qué palabras se escuchan habitualmente? ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Edifica o destruye? Cualquier palabra obscena, las distintas versiones pueden poner acá un sinónimo distinto. Es una palabra, insisto, que destruye, que deteriora, que derrumba. La queja deteriora, destruye. La crítica, mala vida y con deseo de chisme y no de edificación, también destruye. El insulto es una palabra obscena que destruye. Toda palabra motivada por las cosas que también vamos a ver en el punto siguiente, destruye y no edifica. Y si no edifica, te aparta de la verdad. Y si te aparta de la verdad, te saca fuera de la cobertura de la bendición y la plenitud del Espíritu en tu vida. Te quita el poder para ser de testimonio de las verdades de Cristo. Bondad versus discordia, el último punto, versículos 31 y 32. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. Y en vez de eso sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. La verdad transforma todo tipo de maldad que manifiesta la ausencia del control del Espíritu Santo en nuestra vida, para manifestar la bondad, misericordia y perdón que Cristo manifestó primero en cada uno. Cuando vivimos en la verdad nos transforma de tal forma que no hay manera, que no hay opción de poder vivir en el enojo, en el orgullo, en la gritería, en la crítica, en la queja, en palabras obscenas, en la mentira. Si está la verdad en nosotros, puede haber que haya algo que nos enoje,
que haya algo que nos lastime, que haya algo que nos moleste, pero no se pone el sol, ni sobre nuestro enojo, ni sobre nuestra reacción, porque el Espíritu gobierna nuestra vida para llenarlo de bondad, de misericordia y de perdón. Y yo siempre insisto lo mismo: para el perdón no hace falta la voluntad de dos, hace falta la voluntad de uno solo. Para perdonar, yo solamente necesito de mi voluntad. Porque cuando la verdad está en mí y cuando Cristo está en mi vida, yo me dispongo a perdonar. Después, si el otro recibe mi perdón y si realmente me perdona y si el otro me pide perdón a mí, ya es otra historia. Pero cuando yo vivo en Cristo, vivo en la verdad, vivo en sanidad, vivo en justicia, vivo en santidad y puedo perdonar. Y cuando todos lo hacemos, entonces, naturalmente, no porque yo lo tenga que reclamar, sino porque el otro vive lo mismo que yo, nos perdonamos unos a otros. Tan sencillo como eso. Pero en vez de estar mirando la paja en el ojo ajeno, ocupémonos cada uno de asegurarnos de estar cimentados en la verdad. Porque Pablo en ninguna de estos consejos le está diciendo, decile a los otros que hagan esto con vos. Todo el tiempo le está diciendo, hacé vos esto con el otro. Hacé vos esto con los demás. Habla mentira, enojate, pero no peques, reconciliate. No hables palabras obscenas. No le dice, decile al otro que no hable palabras obscenas. No le dice, decile al otro que no te mienta más. Te dice a vos, no mientas más. Te dice a vos, habla verdad. Te dice a vos, no te enojes. Y dalo por sentado, que el Señor se encarga de cuidar tu corazón, de protegerte y de mantenerte bendecido en esa verdad. Y para terminar, yo quiero hacer referencia a algo que compartimos esta semana en la reunión con los pastores, líderes y toda la gente que está activa en el servicio, y que no lo voy a explicar hoy en profundidad. Pero yo sé que por ahí muchos no vinieron y se quedarán hoy con la intriga. ¿Y de qué estás hablando, Sergio? Que esto yo no sé de qué se trata. Buenísimo que te quedes con la intriga. ¿Y saben qué? Yo no tengo ningún problema de contarle a todos de qué se trata. Pero agotame como el último recurso. Teneme como el último recurso. Cuando se agotan todos los demás, vení y yo te cuento. Pero preguntale a tu hermano, ¿quiénes no vinieron el martes? No es para escracharlo, es simplemente para saber quiénes no vinieron el martes. Bien, los que no vinieron, ahora presten atención. ¿Quiénes vinieron el martes? Levanten la mano. Y sean honestos, no mientan, hablen verdad, como dice la palabra. Bien. ¿Vieron todos los que no vinieron? ¿Ya vieron la mano levantada de alguno de los que vino? ¿Bien? Bueno, a alguno de esos que vino, después, hoy, cuando termina el culto, en la semana, lo invitan a tomar unos mates esta tarde a casa, como sea, le preguntan, che, ¿de qué hablaron el martes? ¿Sí? ¿Les parece bien? Bueno, pero entonces yo voy a hacer referencia a esto, pero lo voy a dejar con la intriga, ustedes después le preguntan. Porque el martes hablamos de un desafío para el desarrollo de una red de discipulado mediante la conformación de grupos pequeños que sean la manifestación más práctica, clara y acabada del cuerpo de Cristo en acción. Esa es la idea. Entonces el martes repasamos las 5P de las que estuvimos hablando durante todo el año pasado, porque dijimos esto es el fundamento de nuestra vida cristiana. Son 5 características que nos tienen que identificar y que tienen que brotar de nosotros y que se tienen que ver reflejadas en nuestro andar diario, ¿sí? Y toda esta palabra que estamos recibiendo en este tiempo tiene el mismo propósito, el mismo objetivo, la misma idea, ¿sí? Edificarnos y poner cimientos para nuestra vida cristiana. Pero es muy difícil vivirlo así, de manera tan masiva, ¿sí? Y se nos complica a veces
en el diario vivir manifestarlo. Entonces todo esto que estamos hablando, la idea es que lo vamos a empezar a vivir a través de los grupos pequeños, ¿sí? La pregunta de la mayoría de todos nosotros, incluidos los pastores, hasta el martes será cómo vamos a hacer esto, cómo lo vamos a armar, y supongo que será la pregunta de todos los que no vinieron el martes. ¿Cómo nos involucramos en un grupo pequeño? ¿Quién armó los grupos pequeños? Bueno, todo eso se lo van a contar los que vinieron el martes. Y muy posiblemente, si tenés ganas de realmente vivir esta palabra, termines en un grupo pequeño, te lo garantizo. Y muy pronto, más pronto de lo que todos pensamos. Entonces, por eso, y por lo que compartimos el martes, me pareció que esta palabra era fundamental para este día. Y la invitación es que te invito a pensar en el desafío que tenemos por delante, que te propongas ser transformado por la verdad para transformar y revolucionar la vida del cuerpo y su acción en las esferas que Dios nos permita actuar. Yo te invito a que en el tiempo que estamos viviendo y en la búsqueda que estamos del Espíritu, te decidas a ser transformado por la verdad para poder transformar, para poder dar y edificarnos los unos a los otros. Antes de pasar a los 2 consejos que tengo para el final, una cosa que no la charlé con nadie, le pido disculpas a los pastores por no haberlo hablado antes, pero yo quiero volver a algo y quiero abrirlo ahora. Y vamos a empezar un día, es muy difícil ponernos de acuerdo todos, pero bueno, después iremos viendo y se pueden abrir también otros grupos. Empezamos el año con los pastores desafiados a orar, a buscar, a encontrarnos. Y empezamos reuniéndonos los miércoles a la mañana. Después algunos pastores no podían venir y entonces al final en el reacomodo terminamos poniendo un sábado que vinimos y oramos, pero perdimos la conducta de reunirnos semana a semana. Y compartiendo con algunos esta semana nos lamentamos de eso y queremos recuperarlo. Yo quiero recuperarlo. Entonces yo los invito el miércoles. Esto no es que no sirve lo que hace el Ministerio de Intercesión, que los que vienen el lunes a orar no pueden, está buenísimo todo, y todo es de bendición. Pero el Ministerio de Intercesión está orando por distintas necesidades, está guerreando en la intercesión, y lo que nosotros vamos a hacer es específicamente reunirnos a orar para que el Espíritu Santo venga con poder sobre nuestras vidas, y poder aprovechar este tiempo tan especial de búsqueda donde Dios nos está hablando, donde nos está sanando y que tiene como una meta primera Pentecostés, donde queremos que realmente Dios deshaga toda barrera, toda estructura y termine de derribar todo muro que impida que el poder del Señor se manifieste de verdad para testimonio, para no estar todo el año dando vueltas en la búsqueda y que realmente podamos terminar el año con testimonios concretos y certeros de la manifestación del poder de Dios. Así que yo los invito los miércoles a las 7 menos cuarto de la mañana. Lo hacemos a esa hora porque hay gente que a las 8 entra a trabajar. Si alguno no quiere llegar a 7 menos cuarto porque no llega y quiere llegar a las 7, no hay problema. No nos vamos a ofender, le pedimos que entren con respeto, con cuidado y se sumen. Pero a partir de las 7 menos cuarto de la mañana vamos a estar todos los miércoles en el jardín, un tiempo hasta las 8 menos cuarto, 8, ¿sí? Orando y buscando al Señor. Así que invito a pastores, a líderes y al resto de la congregación, a todos, porque somos todos un cuerpo y no hay unos que son más que otros, a que nos unamos juntos en este tiempo de búsqueda. Después, si quieren que, y surge, de hecho lo estamos pensando, otros encuentros de oración, otros tiempos de búsqueda, otros momentos, también los podremos hacer. Pero los miércoles a la mañana nos vamos a reunir todos los miércoles. ¿Bien? Y entonces ahora sí, por último, quiero proponerte 2 consejos para la formación de tu grupo pequeño. ¿Bien? Lo primero, y que está atado a todo lo que hemos estado hablando, es que yo te invito a que pienses en todo lo que tenés para dar antes que en aquello que deseas recibir. ¿Bien? Acá estoy tirando un poco de alguna manera una pauta de cómo viene la cosa de los grupos pequeños, pero los que están pensando en cómo van a armar el grupo y con quién,
yo te invito a que pienses primero en todo lo que tenés para dar. Y esto no significa que no lo podés hacer con amigos, que no lo podés hacer con familia, pero ojo, acordate del principio, no robes más. No estés simplemente buscando a alguien que te va a dar todo lo que tenés ganas de recibir. Entonces busco al pastor, busco al líder, busco al amigo más, el más polenta o al más espiritual, que es el que me va a dar más de lo que yo estoy pensando. O busco con los que me entiendo mejor porque estoy más cómodo, entonces nos entendemos entre nosotros, no tengo que hacer el sacrificio de conocerme con otros, de acercarme a gente por ahí con la que no tengo tanto trato, etcétera. Bueno, ¿sí? Pensá primero, ¿qué cosas buenas tenés para dar? Y pensá también, bueno, ¿con quiénes lo podés multiplicar para dar? ¿Bien? Antes que en todo lo que deseas recibir. Porque te garantizo de que Dios te va a dar todo lo que necesitas. Y lo segundo es que te propongo, conforme a toda la palabra que hemos escuchado, que pongas en práctica los principios de este mensaje, verdad que transforma. Entonces, que te lleve el boletín, que lo repases en la semana y que empieces con acciones concretas, puntuales, ¿sí? Y decisiones de día a día, empezar a ponerlo en práctica en tu casa, con tu gente, con tu grupo pequeño, ¿sí? Y que podamos empezar a fundamentarnos los unos a los otros en amor, como dice acá, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. ¿Quiénes están dispuestos a caminar este camino? Si estás dispuesto, te invito a que te pongas de pie. Oremos, hermanos. Sí, Señor, es lo que anhelamos en nuestro corazón, es lo que deseamos en nuestro espíritu, vivir conforme a todo lo que tú nos muestras en tu palabra, lo que trae paz a nuestro espíritu. Y por eso, Señor, ahora los que estamos aquí y hemos acordado vivir de esta manera, Señor, rogamos tu auxilio, tu compañía. Nosotros sabemos por tu palabra que tú estás todos los días con nosotros, que nunca nos has soltado, que cada día nos llevas de la mano, pero necesitamos decirte que desde nuestro ánimo nosotros queremos que tú lo hagas. Nosotros deseamos que tú nos lleves de la mano y necesitamos que la revelación de tu Espíritu cada día nos llame la atención cuando podemos caer en algún desvío. Necesitamos ser conducidos, guiados y acompañados por ti. Señor, bendice a tu pueblo, a tus hijos, a la iglesia, a la congregación, al ministerio, Señor, y que la gloria te sea dada a ti. Magnifícate, glorifícate, exáltate, Señor, en la vida de tu pueblo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga, abrácense fuerte, coman unos ricos tallarines.